Pues muy buenos días a todos y querido Jorge, primero muchas felicidades por el primer aniversario de tu despacho, de tu asesoría, y deseo que celebres muchos más en compañía de Arantxa. Y yo estoy encantado de estar en Playa de las Américas, de estar en Tenerife, de estar en Canarias, y si me queréis volver a invitar, pues me invitáis otro día que vuelva, ¿no? No hay ningún problema, pero que celebres muchos más y los celebres muchos más con éxitos. Muchas gracias por tu presentación. Naira, no sé dónde estás. Estás ahí. Muchas gracias por tu presentación. Fíjate que esa frase de España va bien, esa se me ocurrió a mí. Y además fue gratis, no me pagaron nada por ella. Fíjate, ahora con lo que se paga, pues a todos paga no sé cuánto para que le hagan una frase y hacer una campaña de promoción o no sé cuánto. Esa me salió gratis, pero ahí ha quedado la historia, ¿no? Y además recuerdo que paseando por los jardines de la Moncloa con uno de mis colaboradores del gabinete de comunicación, le dije, tengo una idea, que es la idea que hay que vender porque es lo que está pasando y lo que la gente va a entender perfectamente. Y me dice, España va bien. Le dije, esto es España va bien. Y dice, ¿tú crees que con eso duramos 24 horas, 48 o ni siquiera salimos a la plaza? Digo, bueno, yo te digo que eso va a funcionar. Y fue así, ¿no? Pero fue así sobre todo porque España, en ese momento, desde el punto de vista económico y social, tenía dos problemas esenciales, ¿no? Tenía dos problemas esenciales, que uno era el desempleo y otro era el enquistamiento, el estancamiento de los niveles de renta de los españoles. Dicho de otro modo, y lo explicaré. En el año 1976, cuando empieza la transición española, a 1 de enero de 1976, en España trabajaban 12 millones de personas. Exactamente 12.140.000 personas. En el año 96, cuando nosotros llegamos al gobierno, en España trabajaban 12.140.000 personas. O sea, en 20 años España no había creado ni un solo puesto de trabajo neto, ni uno. Obviamente España había progresado, obviamente España era más próspera, España era miembro de la Unión Europea, España se había transformado, pero en términos de trabajo no habíamos creado un solo puesto de trabajo neto. Y eso era un problema inmenso. Es más, estaba asumido que si España no crecía más del 3%, no se podría crear empleo, y estaba asumido que la economía española tenía que ser indisciplinada y que cuando tenía los altos picos del ciclo, pues creábamos empleo, pero también cuando caíamos en crisis, destruíamos empleo de unas maneras vertiginosas y que eso no había manera de arreglarlo, lo cual no era verdad. Claro, la consecuencia de no tener empleo es que el 1 de enero de 1976 España tenía el 78% de la renta media de la Unión Europea. Y en mayo del 96, 20 años después, España tenía el 78% de la renta media de la Unión Europea. Es decir, nuestro diferencial con la renta media de la Unión Europea no había avanzado nada. Y esos eran los dos problemas. Por tanto, el salto de prosperidad solamente podía venir, esencialmente, por un proceso acelerado, un cambio económico muy acelerado, muy fuerte, producto de unas grandes reformas que produjera un proceso activo de creación de empleo y ese proceso activo de creación de empleo produjese un incremento de renta de los ciudadanos españoles. Y eso es lo que pasó, porque 8 años después, pues en España no trabajaban 12 millones de personas, trabajaban 17,5 millones de personas, lo cual fue una inmensa revolución, y en segundo lugar, la renta media de la Unión Europea ya no era el 78%, sino era el 89%. Y por lo tanto eso creó una expansión y una de prosperidad que es una de las cosas que justificaba que España iba bien. Y ahora veremos a ver si las cosas de ahora, luego, o ahora dentro de un poquito, o más tarde en el diálogo, pues las cosas también se pueden enderezar. En todo caso, muchas gracias por estar aquí, por esta explicación previa. Esta explicación previa va a tener luego su consecuencia, como puedo decir, pero yo me gustaría explicar en 4 o 5 puntos brevemente en esta intervención inicial, además de reiterar mi gratitud, lo que yo creo que está pasando y lo que yo una visión general de las cosas del mundo, porque yo creo que ustedes no están muy interesados en que yo les cuente ningún rollo aburrido, ni les entierren cosas muy complicadas, sino una cierta visión de lo que
está pasando o de lo que puede pasar en el mundo. Desde un punto de vista estratégico, en primer lugar, en el mundo está pasando una cosa básicamente, y es que el orden mundial diseñado después de la Segunda Guerra Mundial y confirmado después de la caída del muro de Berlín y de la desaparición de la Unión Soviética, es decir, de la victoria del orden liberal sobre el orden comunista totalitario, ese orden se está desmoronando. Sus piezas están decayendo y no están siendo sustituidas institucionalmente por otras piezas. Dicho de otra manera, el orden liberal, que es el orden que surge después de la Segunda Guerra Mundial, recibe una confirmación total con la victoria occidental, con la victoria del mundo libre en la Guerra Fría contra la Unión Soviética. La desaparición del comunismo establece la consecuencia de que no hay alternativa a las democracias liberales, no hay alternativa al orden liberal. Y en consecuencia podemos entrar en una fase interminable, por decirlo de esa manera, en favor del orden liberal, en favor de las democracias liberales. Eso es lo que algún historiador llamó el fin de la historia. Pero el fin de la historia tenía dos partes, esta desde el punto de vista estratégico e ideológico y otra desde el punto de vista humano, y es el hombre, el ser humano que nace posteriormente, después de estas circunstancias, que es un ser humano que empieza a cambiar sus comportamientos y sus actitudes respecto al que había conocido en la Segunda Guerra Mundial o al final de la Guerra Fría. Eso es lo que está ocurriendo. Y la gran novedad del mundo presente es que ese orden liberal, que es el que ha producido la globalización, que es el que ha producido un salto de prosperidad extraordinario en el mundo, que es el que ha producido la emergencia de las clases medias, que es el que ha producido una etapa de paz entre grandes potencias muy importante, que es el que permitió que la Guerra Fría se solucionase sin guerras, es un orden liberal hoy desafiado. Es decir, han aparecido alternativas al orden liberal. Más aún, el orden liberal actual y su expresión más concreta, que son las democracias liberales en nuestras naciones, está sujeta a los mayores desafíos desde los años 30 del siglo pasado. Y el desafío son los nuevos regímenes autoritarios, los nuevos regímenes totalitarios, o eso que se llama las democracias iliberales, que consisten fundamentalmente en privar de sustancia a las democracias liberales e ir a un tipo de democracias que llaman iliberales porque son, al final, regímenes autoritarios, donde los elementos básicos de las democracias liberales, como es la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de crítica, la libertad de empresa, la libertad de todo eso se pone esencialmente en cuestión. Desde el punto de vista de poderes, otro de los grandes cambios que se produjeron es que en ese orden liberal había un poder predominante, que eran los Estados Unidos de América. Es más, el orden liberal no tiene expresión, no tiene explicación sin los Estados Unidos de América. El orden liberal prevalece en el mundo porque hay un poder liberal, que son los Estados Unidos, con la capacidad suficiente para expandir las ideas liberales. Pero eso era la primera vez que ocurría en la historia del mundo. Nosotros hoy tendemos a ver el tiempo que ha transcurrido con todos sus problemas desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora como si fuese un tiempo normal en la historia de la humanidad. Y no es un tiempo normal, es un tiempo absolutamente excepcional. Y porque es un tiempo absolutamente excepcional, nuestra responsabilidad para cuidar que no se acabe ese tiempo excepcional es especialmente relevante e importante. Y ese tiempo excepcional es un tiempo excepcional en términos de prosperidad, en términos de estabilidad, en términos de crecimiento, en términos de mejora del ser humano. Hoy, el mundo de hoy, gracias a ese orden liberal, es el mejor de los mundos posibles, es el mejor de los mundos que hemos vivido. No hay que olvidar que, por ejemplo, a finales del siglo XIX, el 90% de la población del mundo vivía en la pobreza. Hoy vive en condiciones de pobreza el 10% de la población del mundo. Pero no hay que olvidar que en los años 60 del siglo pasado, una de las principales cuestiones que preocupaban a los especialistas era que si la población del mundo seguía creciendo más de 2.000 millones, que era en el año 2000,
pues el mundo no tenía capacidad para alimentar a la gente. Hoy el problema no es tanto el hambre, incluso en zonas pobres, el problema es la obesidad. Es decir, la tecnología ha sustituido y ha vencido uno de esos problemas. No quiere decir que el que existan 10 millones de pobres o es que son 900 millones de personas en todo el mundo no sea un problema muy grave, que es un problema muy grave y hay que terminar con ello. Quiero decir que el mundo es mucho mejor con un 10% de pobres que con un 90% de pobres. Y evidentemente cuando uno mira la esperanza de vida de las personas, cuando uno mira el acceso a los servicios sociales, cuando uno habla o mira la expectativa de salud, cuando uno habla lo que significa la vida normal, cotidiana de millones de personas que han emergido de la situación de la pobreza, que forman inmensas clases medias, en algunos casos muy frágiles, en otros casos muy consolidadas, y que cambian la mentalidad de los países, pues ha vivido una gran revolución. Eso no lo habíamos vivido antes. Pero uno de los especios más importantes de este tiempo histórico es que, salvada la Guerra Fría que se expresa sin una guerra de confrontación destructiva entre las dos grandes potencias, de entonces no había un poder alternativo al poder de los Estados Unidos, no existía. Hoy ese poder alternativo empieza a dibujarse, esos poderes alternativos. Ese poder alternativo fundamentalmente es China, no Rusia, es China. China puede plantear efectivamente un planteamiento estratégico de intentar ser la potencia dominante en el mundo en este siglo XXI. China tiene capacidad económica para ello, China tiene capacidad demográfica para ello, China tiene capacidad tecnológica para ello, pero China todavía no tiene capacidad militar para ello. Y por lo tanto esas capacidades son muy importantes tenerlas en cuenta. China no puede desafiar la capacidad militar norteamericana, ni en estos momentos está en condiciones de desafiar el orden mundial, ni tiene diseñado un orden mundial simplemente de incremento de su influencia en su espacio vital esencial, que es Asia. Eso pasa justamente por el intento de expulsar a los Estados Unidos militarmente de Asia, que es una de las bases esenciales de la estabilidad del mundo durante las últimas décadas, y naturalmente esos desafíos los estamos viendo y los estamos percibiendo. Todo lo que estamos viendo de la guerra comercial entre Estados Unidos y China forma parte de ese capítulo de competencia de futuro para ver quién es potencia predominante. Sí, quien está todavía en ejercicio son los Estados Unidos, o si por el contrario es China. Uno de los estudios más interesantes que se puede producir y que se puede leer en este momento es el de un profesor de Harvard que se llama Graham Allison, que ha escrito un libro que se llama La trampa de Tucídides. La trampa de Tucídides es un estudio sobre el historiador clásico griego Tucídides. Tucídides escribió un libro sobre la guerra del Peloponeso, no para explicar exactamente la guerra del Peloponeso, sino para explicar al mundo cuáles eran las consecuencias que podían llevar en cualquier momento de la historia del mundo a un conflicto. Y la trampa de Tucídides consiste en lo siguiente: en la guerra del Peloponeso había un poder, el poder, como se dice ahora, incumbente, el poder establecido, que era Esparta, y un poder emergente, que era Atenas. La cuestión era si era inevitable un conflicto entre el poder emergente y el poder establecido. Y fue inevitable por distintas razones, pero una, y es que el poder emergente en su expansión fue incapaz de tomar las decisiones para limitar su expansión, y su expansión le llevaron a la confrontación y a la guerra. Y el poder establecido se instaló en el miedo. ¿En el miedo a qué? En el miedo a que el emergente efectivamente le quisiese quitar de su sitio. Y le llevó también a la confrontación. La trampa de Tucídides es: esa confrontación fue inevitable. Tengan cuidado ustedes en el futuro de no caer en esas trampas. Bueno, ese es el mensaje. Y la cuestión es si hoy, a día de hoy, en este sentido estratégico, la situación entre Estados Unidos y China puede llevarnos a caer en la trampa de Tucídides y a una confrontación que no se haría en unos términos de confrontación abierta militar, porque eso significaría la destrucción de los dos, pero que tiene muchas formas que ya se están utilizando de lo que se llaman
los conflictos o las guerras híbridas a través de las nuevas tecnologías, de los ciberataques, de los virus y de tantas cosas, y también efectivamente de las guerras comerciales que llevan a lo que significa la competencia en términos estratégicos y de influencia. A partir de ese momento, pues, la Unión Europea es un actor secundario con problemas internos en ese mundo. La Unión Europea, que forma parte también de las cosas buenas que pasan en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, los europeos tenemos que acostumbrarnos a saber que también esa parte de historia que nos afecta a nosotros es una parte de historia también excepcional. No es la historia normal de Europa, que es una historia de conflictos, que es una historia de guerras, que es una historia de confrontaciones entre los desafíos de los grandes poderes del mundo, que entonces eran esencialmente poderes europeos. Bien, me quedo aquí en esta reflexión, porque la siguiente reflexión que quiero hacer a consecuencia de todas estas puestas en cuestión del orden liberal es sobre los elementos de la globalización. El triunfo del orden liberal, la desaparición del comunismo, significó una expansión económica sin precedentes, junto con la revolución tecnológica, que fue el mundo globalizado. El mundo globalizado produce también la situación económica mejor que ha tenido el mundo en su historia. Algunos de esos datos ya los hemos explicado, pero provoca también vencedores y vencidos. Y provoca vencedores en los países emergentes, en donde pues, tantas millones y millones y millones de personas nacen de las clases medias, en muchas zonas, especialmente en Asia, también en Latinoamérica, crean las nuevas clases medias, pues son grandes triunfadores. En cambio, clases medias de países o de zonas del mundo más desarrolladas se pueden considerar en gran medida como perdedores. No solamente como perdedores, sino perdedores de vínculos culturales, perdedores de razones históricas, perdedores de razones de ser, perdedores en el sentido de calidad de vida, perdedores en el sentido de que eso que se llama la desigualdad o la inequity, como dicen en inglés, pues es una realidad y es una realidad que afecta a muchas personas. O sea, se produce un estancamiento de las clases medias, un despoblamiento de muchas zonas del mundo en favor, evidentemente, de otras áreas del mundo y en favor también pues, de las nuevas circunstancias de la economía de la nueva revolución tecnológica. Hoy esa globalización, que con todo ha tenido más efectos positivos que negativos, pero que tuvo una expresión terrible en la crisis financiera del año que comenzó el año 2008 y que sobre todo en algunos países de España le golpeó y nos golpeó tan brutalmente, pues eso también está puesto en riesgo, está puesto en cuestión, porque los grandes elementos, instituciones que rigen la globalización están puestas todas en cuestión. Y además de eso, hay una tendencia general a que la globalización se regionalice, como consecuencia de las nuevas políticas que están surgiendo en el mundo. Estamos volviendo a fenómenos proteccionistas, estamos volviendo al cuestionamiento del libre comercio, estamos volviendo al cuestionamiento de los organismos multilaterales que garantizan las reglas del libre comercio y estamos volviendo a las confrontaciones bilaterales en términos de comercio que hacen que el comercio se regionalice, la globalización se regionalice y, por lo tanto, la competencia sea una competencia todavía mucho más dura, todavía mucho más difícil, especialmente para aquellos países que están poco organizados o para aquellos países que no tienen la capacidad suficiente de establecer o de competir en ese nuevo mundo y en esas nuevas reglas, ¿no? Piensen ustedes que en poco tiempo pues estamos viviendo una guerra comercial de primera magnitud entre los norteamericanos y los chinos, pero que estamos viviendo una guerra también que no sabemos cómo va a terminar entre Estados Unidos y Europa, que estamos viviendo también un conflicto muy grande entre Estados Unidos, Canadá y México con el Tratado del NAFTA, porque ese tratado todavía no ha sido ratificado por el Congreso de los Estados Unidos, que los Estados Unidos se han retirado del Tratado de Comercio del Pacífico y que la iniciativa atlántica de crear una gran zona económica entre Estados Unidos y Europa, desgraciadamente para nosotros los europeos y desgraciadamente por el mundo, pues también ha quedado anulada, ¿no? Es decir, traducido eso luego en términos económicos, eso se produce en términos de fragmentación económica muy clara, ¿no? Y entonces el aumento del proteccionismo, la vuelta a todos esos factores anteriores unidos a las consecuencias todavía de la salida de la crisis, pues son consecuencias de las que estamos viviendo en este momento y que surgen y que llenan de alguna manera de incertidumbre
muchas de la evolución económica del mundo de hoy. Si uno mira a Europa, esa incertidumbre por lo que puede pasar, pues también está acentuada por los problemas políticos que se viven en distintos países europeos y en Europa especialmente por el problema del Brexit, que llena también de complicación y de inquietud las consecuencias que se puede producir en su caso por un Brexit desordenado. Estas son consecuencias de la globalización que tienen también unos efectos políticos muy importantes. Lo tercero que le quería decir, la influencia enorme que tiene en el mundo de hoy y que es absolutamente decisiva a todos los efectos de la revolución tecnológica que estamos viviendo. La revolución digital que estamos viviendo es la mayor revolución en la historia de la humanidad. Nunca la humanidad ha vivido una revolución como esta, nunca la ha vivido con tanta intensidad, nunca la ha vivido con tantas consecuencias y nunca la ha vivido en tan poco tiempo. Tan poco tiempo que cuesta a veces asimilar efectivamente por la rapidez de los cambios y el gigantesco de los cambios. Las tres consecuencias fundamentales, en mi opinión, de esta revolución, para no entrar en muchos detalles, es lo que algunos llaman la teoría de las 3Ds. Una es la disrupción, la segunda es la desintermediación y la tercera es la descentralización. La disrupción significa que esta revolución cambia todo, y cambia todo de modos a veces dramáticos, pero de modos absolutamente llamativos. Y estamos en la primera fase, digamos, estamos en la fase más lenta de esa revolución. Esa revolución ahora se va a acelerar con todo lo que es los procesos de inteligencia artificial, de la robótica y todo ese proceso. Y entonces pasamos el mundo no tanto de los valores del ser humano como al mundo de los algoritmos. Cuanto más algoritmos, más poderosos algoritmos, algoritmo sustituye algoritmo y no se sabe lo que hay detrás del mundo de los algoritmos. Pero si hay una cosa que hace que la disrupción sea especialmente peligrosa en esta revolución, permítanmelo decir, y es lo siguiente. Esta es la primera revolución en la historia de la humanidad en la que el ser humano puede perder el control de la revolución. En ninguna otra, todas las demás revoluciones que ha tenido la humanidad, la revolución industrial, la revolución de la máquina del vapor, la revolución de la rueda, la revolución de los telares, la revolución que ustedes quieran, todas han sido controladas por el ser humano. Esta no es seguro que vaya a ser controlada por el ser humano. Y eso abre unas incertidumbres extraordinarias desde el punto de vista existencial, y es la máxima expresión de los fenómenos disruptivos que tiene esta revolución y que naturalmente están destinadas a cambiar totalmente las cosas, ¿no? Pero sobre todo la reflexión sobre este punto es una reflexión en la que las personas que nos dedicamos, en este caso, pues nuestro tiempo al pensamiento y estas cosas, porque tenemos que dedicar especial atención. Lo segundo es la desintermediación. Los papeles clásicos de los intermediarios han desaparecido, en líneas generales. Tiene efectos en la política y por eso las democracias liberales, entre otras cosas, están en riesgo y en peligro. Los partidos clásicos, la representación partidaria, la representación a través de los partidos, que no tiene sustitutos, dicho sea de paso, pero está puesta en cuestión. ¿Por qué? Porque la gente puede opinar ya con todo. Nosotros tenemos unos aparatos que nos permiten intervenir sobre cualquier asunto en cualquier parte del mundo. Y eso es la desintermediación. Pero la desintermediación no afecta solamente al mundo político, afecta también al mundo económico. Afecta también a agentes intermedios, a todos los agentes intermedios. Afecta a los medios de comunicación. La fragmentación que se produce en las sociedades, fragmentación política, fragmentación social, fragmentación económica, el mundo de los medios de comunicación de hoy no tiene nada que ver con el mundo de los medios de comunicación de hace 10 años o de hace 15 años, ni en términos de influencia ni en términos de presencia. La prensa escrita no tiene nada que ver con la prensa escrita de hace 25 años o de hace 30 años, ni siquiera la televisión de hoy. Y todo eso ha sufrido un cambio verdaderamente espectacular. Para darnos cuenta de eso, yo siempre explico una cosa. Es decir, yo salí del gobierno en el año 2004 y en el año 2004 no existía ninguno de los gigantes que existe ahora prácticamente. El único que existía y que comenzaba a existir era Microsoft.
De todos los demás no existía ninguno. No existía Amazon, no existía Apple, no existía nada. Yo recuerdo haber ido a un congreso que le llamaban entonces de internautas, que era una especie de marcianos que andaban por ahí manejando unas máquinas y era eso. Pero estamos hablando de hace 15 años. Estamos hablando de hace 15 años. La velocidad de esa revolución, como ya les contaba ayer a algunos amigos, es que esto, que tenemos todos algo parecido a esto, pues lo ha cambiado, lo ha transformado todo. Y hoy puedes comprar por esto, y eso también es economía. Puedes comprar libros, puedes comprar cualquier cosa con esto, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, estamos viviendo el conflicto, por ejemplo, de los taxistas. Y claro, el conflicto de los taxistas que puede tener muchas dudas, pero tú con esto puedes contratar un coche que te lleva y te trae en un momento. Y dentro de poco estaremos hablando de los coches que no tienen conductor. Pero ayer me contaba un amigo que hay una aplicación en Madrid donde tú contratas esa aplicación y tú vas a un sitio donde está aparcado un coche eléctrico y tú con el teléfono abres el coche eléctrico, conduces ese coche, te llevas el coche a donde quieras y lo dejas allí porque hay alguien esperando en el sitio donde tienes ese coche. No necesita, eso ya está funcionando. Quiero decir, todos estos fenómenos de desintermediación son unos fenómenos de desintermediación verdaderamente espectaculares que provocan unas consecuencias en el mundo extraordinarias y que las vivimos todos los días. Y hoy el mundo no es una cuestión de acumulación de dinero, de acumulación de capital, fundamentalmente es una cuestión de datos. Cuantos más datos se tengan de las personas, y en eso consiste la inteligencia artificial, más capacidad económica se tiene, más posibilidades de competencia se tiene. El problema de eso es que hacen más vulnerables a las personas, más manipulables a las personas, y pueden ser las personas totalmente controladas y, por lo tanto, la sociedad totalmente controladas por otras personas, no totalmente controladas por algoritmos que alguien hace, pero que luego hay máquinas capaces de asimilar y de crear por ellas mismas, y eso es uno de los peligros de esa revolución. Y lo tercero que decía es la descentralización. Nunca el poder ha estado tan repartido. Nunca ha habido tanta gente con poder, porque nunca ha habido una revolución como esta. No me quiero remontar y hacer una gran historia, pero antes, ustedes saben, en el orden clásico, en el mundo clásico, era la nobleza, o era la Iglesia, luego fue la burguesía, luego fue la expansión de las democracias, todo el mundo votaba, pero en este momento esto es un elemento de poder de tal envergadura que nunca había habido tanto poder en tantas manos. Y eso significa que la fragmentación social afecta también de una manera muy clara a la política. Hoy, salvo algún loco en el mundo, a nadie se le ocurre plantear una batalla militar, por ejemplo, contra los Estados Unidos de América. Pero por eso se inventa y por eso se hace en gran medida el terrorismo, y por eso se hacen los ataques cibernéticos, por eso se hace lo que se llaman las guerras híbridas y los conflictos híbridos, porque justamente el poder está muy descentralizado. Y tan descentralizado que uno de los riesgos que hay es que haya elementos que no son Estado, que no son una nación, que son grupos aislados que puedan actuar, evidentemente, y puedan pues controlar núcleos básicos de la vida y de la coexistencia de una nación. Bueno, todas estas cosas que yo acabo de explicar pues afectan a la economía. Y afectan a la economía y afectan a las decisiones económicas de las personas. Yo quería decirles, explicar esto porque es muy importante, en mi opinión, que en todos los países hubiese una reflexión de decir, bueno, y en este mundo, ¿yo qué hago? ¿Qué quiero hacer? Esa pregunta es fundamental, porque es fundamental luego para tener éxito, y económicamente también. Si ustedes me preguntan, ¿qué cree usted que económicamente va a pasar en el corto plazo? Pues en el corto plazo va a pasar que la economía va a crecer menos. Es decir, vamos a una desaceleración económica. ¿Vamos hacia una crisis económica como la que hemos vivido recientemente? Dicen, no, no vamos hacia una crisis económica. No va a haber una recesión económica, al menos en España, de una magnitud como la que vivimos en el 2008. Pero sí va a haber una desaceleración económica. Si los países van a crecer menos, la economía va a crecer menos, y por lo tanto, ante esa necesidad, se plantean dos cuestiones que son muy importantes y relevantes. Una, ¿qué hacen los bancos centrales?
Y en segundo lugar, ¿qué pueden hacer los gobiernos? Los bancos centrales, como saben ustedes, se han basado sus políticas en lo que llaman el quantitative easing, y es inundar el mundo de dinero, imprimiendo dinero a unas tasas de interés cero o negativas. Eso ha salido de la crisis, pero eso produce sus consecuencias. Cuando yo era más pequeño de lo que soy ahora, siempre estudiaba que cuando uno imprimía dinero, lo que provocaba era inflación. Ahora se imprime mucho dinero, pero no se provoca inflación en los precios. Excepto que uno diga que la inflación de activos es inflación, y es verdad. Y es verdad, esa inflación sí que se provoca. Lo que ocurre es que tener tasas negativas o tasas de interés muy bajas, eso ya lo vivimos en otras épocas y nos condujo a alguna crisis. Y es muy difícil mantenerlo. Y es muy difícil imaginar una situación que podría darse en el cual una persona, cualquiera de los que estamos aquí, va a una entidad bancaria a hacer un depósito y tiene que pagar todos los meses un interés al banco por tener ese depósito. No estoy diciendo que el banco cobre una comisión por la gestión, estoy diciendo que hay una tasa de interés negativa que hace que pagues por tener ese dinero. Eso puede darse, eso sí, de alguna manera ya se da en fenómenos como en bonos, o se da en fenómenos como la deuda, o se da en algunas otras circunstancias. Bueno, los bancos centrales tienen que plantear eso, pero tienen que plantear eso también desde el punto de vista del dinamismo de la economía. No parece que vayamos a estar, esa oportunidad se perdió y se debía haber empezado a hablar, parece que vamos a estar ante un comienzo de subida de tipos de interés en Europa, entre otras cosas por un problema esencial, y es que las sociedades europeas y los países europeos están tan endeudados que una subida de tipos de interés con situaciones políticas inestables puede provocar crisis de deuda. Y eso es un problema muy grave y muy serio. Y entonces, lo más normal es que la política monetaria que estamos viviendo hasta ahora permanezca, pero que permanezca con ese riesgo, y con uno de los riesgos que yo he dicho antes. Por lo tanto, la cuestión esencial es en las reformas que tienen que hacer los países. Y las reformas que tienen que hacer los países se tienen que determinar por dos cosas. Uno, el margen que tienen los gobiernos para hacer reformas, y en segundo lugar, la voluntad que tienen de hacerlas o de no hacerlas. El margen que se tiene en las políticas fiscales hoy en los países es un margen reducido, si no se ensancha, porque al final te dice, mire usted, yo tengo que pagar las pensiones, tengo que tener un capítulo de educación, tengo que tener un capítulo de sanidad, y solo con eso ya, pues mire usted, pues se me lleva todo lo que se me tiene que llevar y me deja prácticamente a cero. Entonces, todo eso es muy complicado. Tienes que hacer, lo que importante es el crecimiento de la economía y expandir la economía. Pero luego no meter gasto estructural en la economía, sino justamente intentar evitarlo y hacer una economía, reformas flexibles. ¿Y para eso qué se necesita? Se necesita tener una situación política buena. La buena gobernanza, la buena gobernabilidad es la que te lleva a eso. Digamos con toda claridad. En España, y aterrizamos aquí, no se hace una reforma económica seria desde la reforma laboral del año 2014. No se ha hecho. Y la reforma laboral fue muy buena y está produciendo efectos muy buenos. Pero también hay que retocarla, no retocarla para deshacerla, como quieren algunos, retocarla para mejorarla. Eso sería lo correcto. Desde entonces, en España no se ha hecho ninguna reforma económica en el buen sentido. Todo lo que se ha intentado ha sido en el mal sentido. Y eso no ha impedido que la economía española siga creciendo. ¿Por qué? Porque lo que demuestra eso es que en España, cuando se hacen reformas de algún calado, la sociedad es tan permeable a esas reformas que la reacción que se produce en el país en términos de crecimiento es extraordinaria y de aprovechamiento de oportunidades es extraordinaria. Y el crecimiento de la productividad junto con la reforma laboral ha producido elementos de crecimiento y de expansión de España comparativamente con otros países muy importantes. El problema es que eso se va agotando. Anteayer ustedes podían leer o escuchar pues, que el año pasado se habían creado en España 550.000 empleos, que es la cifra más alta desde el año 2007, creo. Muy bien, eso viene consecuencia del impulso económico anterior. Pero si van a la letra pequeña, ¿qué es lo que ocurre? Que en el último trimestre del año pasado
solo se habían creado 30.000 empleos, mientras que en el trimestre anterior se habían creado 180.000 empleos. Y los 30.000 empleos que se habían creado eran empleos públicos, han sido empleos públicos, no empleos en el sector privado. Y que el sector servicios y el sector industrial han perdido empleo, en términos netos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir eso que la desaceleración la tenemos delante. La tenemos delante. Y esto hay que explicarlo, porque si no, no se está diciendo la verdad, ni se está planteando los datos, que son datos muy interesantes, pero ese es el dato más importante y más relevante, es decir, la desaceleración está cerca. Y desgraciadamente en España, pues no tenemos las condiciones políticas para hacer frente a esa desaceleración. ¿La desaceleración será tan grave en España como en otros países? No. ¿España va a crecer más que Alemania? Seguro. ¿España va a crecer más que Italia? Seguro. ¿España va a crecer más que el Reino Unido? Seguro. ¿España va a crecer más que Francia? Seguro. España, nuestra economía, va a crecer más que el resto de economías europeas. Pero esa es la tendencia general en un marco de incertidumbre por las razones que he dicho antes. Esencialmente, una, ¿cuál será el papel que quieren jugar los Estados Unidos en el mundo del futuro? Y si sus decisiones hoy, especialmente las decisiones comerciales, nos llevan a un mundo de proteccionismo, de pérdida total de lo que significa los efectos positivos de la globalización, de regionalización de la globalización y, por tanto, de menor crecimiento y de menores expectativas. Lo segundo es, en el caso europeo, qué consecuencias va a producir la salida del Reino Unido y qué consecuencias va a producir para Europa si la salida es desordenada, como hoy parece que puede ser. Y efectivamente va a producir consecuencias muy negativas. Y lo tercero es si podemos establecer unas condiciones de gobernabilidad, de gobernanza, que refiere, lo suficientemente razonables como para poder abordar las reformas indispensables que necesita el país. Por lo tanto, hoy en líneas generales lo que tenemos son problemas políticos y las crisis políticas son siempre más difíciles de solucionar que las crisis económicas. Por lo tanto, haremos muy bien también en reflexionar sobre cómo políticamente se puede mejorar en tiempos de fragmentación, en tiempos de división, la gobernabilidad de los países, que es un elemento básico para mirar y encarar el futuro con seriedad y con optimismo y con capacidad, como hay que encararlo y como debe ser. Y con esto me callo en esta intervención. Muchísimas gracias. Muy amable.